Me gustaría partir enunciando los seudónimos, como manifestaciones de un juego neofantástico y literario. Sonaría algo así como Diego Deni, Tobías Beldek, Gregorio Falú y Pedro Juan Cabello Ortiz, alienígenas de un ser ultracósmico. Pero quizás no debe empezar por ahí. Quizás deba comenzar Pedro Juan Cabello Ortiz, 2 de noviembre de 1971, es a Puerto Rican-born Caribbean writer, poeta y cineasta. Nativo del área metro de Puerto Rico, graduado de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en estudios hispánicos, magíster en literatura medieval de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y posee un doctorado en literatura caribeña de la Universidad de Stanford en California. This man is a little bit of everything. Su obra ha sido publicada en lo que parecen ser innumerables cantidades de revistas y periódicos: Claridad, Piso 13, El Listín Diario, Calibán, El Sótano 00931, por mencionar algunos. Su primer libro, una colección de cuentos cortos titulado Historias Tremendas, fue publicado por Isla Negra Editores en 1999. El mismo año fue declarado Mejor Libro del Año por el Pen Club Internacional y el Instituto de Literatura Puertorriqueña, siendo a su vez finalista del Premio Casa de las Américas. En el 2003 gozamos la oportunidad de tener entre nosotros Historias Atroces, Isla Negra Editores, como secuela al libro anterior y colección que lo consolida como un autor a seguir, a writer with a cult following. Le siguen títulos como La Cabeza, Isla Negra 2005, El Trance, Editorial Norma 2008, Saga de San Dulce, Editorial Norma 2009, Malas Hierbas, Semi-Book 2011 y María B, Semi-Book 2011, en donde toma la clásica novela María de Jorge Isaac y la convierte en una parodia al estilo Vampire Mashup. Su más reciente novela, Rainbow, Semi-Book 2017, inspiró una película bajo el mismo nombre, protagonizada por Nashla Bogart. ¿Estaría de más decir que todas sus publicaciones have achieved cult status y gran reconocimiento crítico? I don't think so. Por si fuera poco, ha publicado los poemarios Crazy X-Ray Boomerang Girl, Evil Ministries Press 2013, Pentagrams, Evil Ministries Press 2013 y Rayos XXX, Semi-Book 2013. Participado en una cantidad de antologías como La Cervanteada, Manual de Fin de Siglo, El Arca, Literatura Puertorriqueña del siglo XX, En el Ojo del Huracán, entre otros. And to my surprise and heart's content, se ha distinguido por su cultivo en las novelas gráficas: Ánima Sola, Juanita Morel, Obelín Co. y Just in Time. This man can do a little bit of anything. Cintia Morales, en La incertidumbre del ser, lo fantástico y lo grotesco en la narrativa de Pedro Cavilla, nos recuerda que la irrealidad como elemento creativo es la propuesta artística cavillana. Obras que se acercan a lo neofantástico en el que se asume el mundo real como una mascarada, como un tapujo que oculta una segunda realidad. Se complacen en desmembrar las categorías humanas concebidas por la lógica, haciéndonos acceder a realidades alternas que habitan en nuestro ser. Es una manera de vivir la imagen, como nos cuenta Mario Antonio Rosa en Pedro Cavilla, La obsesión en el origen del verbo creativo. Es una manera de vivir el símbolo y las pesadillas personales como una liberación de otros espejos donde se ha mirado. Everything is a game. Writing is a game. Su mayor compromiso es con el juego. En varias entrevistas hechas al autor sobre lo que involucra la creación y sus juegos, cuenta que desde chiquito quería ser científico, inventar máquinas del tiempo y naves que nos llevaran a otros mundos. Y es ahí donde encuentra que los vehículos más poderosos para lograr ese sentimiento tan fantástico de viajar a través de las dimensiones que nos ofrece este plano astral son los libros. La novedad de su escritura estriba en que esos espacios no se parezcan en nada a Puerto Rico, o a lo tachado puertorriqueño, this preconception of the overtly correct and precise in Puerto Rican literature. Cito a Pedro Cavilla diciendo que eso todos los lectores de Puerto Rico lo agradecen. I know I do. Cansados de verse pintados de esta o aquella manera. Mi literatura es otro tipo de propuesta, más afín con la televisión o el cine que con la literatura. Conmigo opera otro zeitgeist, and I couldn't agree more. Escribe a nivel humano, para el ciudadano insano, con un estilo conciso y irreverente en ocasiones, desprovisto de sentimentalismo, con un humor negro, valiéndose de la ironía, la parodia y un definitivo carácter lúdico a la hora de trazar historias. Incluso Rubén Ríos Ávila dice de la escritura de Cavilla
que posee un exquisito manejo de las palabras, las cuales trabaja con voluntad arqueológica. Así que técnicamente, he is in fact un científico de la palabra. Here is a writer, que entiende que el lugar donde se nace, su aspecto y las circunstancias que nos rodean, transcienden coordenadas, son situaciones o espacios que se nos dan inopinadamente, como nos indica Cintia Morales a raíz de una entrevista con el autor. Es por esta razón que la tendencia del autor suele ser buscar identificaciones que ayuden a desentrañar la condición humana en su aspecto más puro, pasando de largo territorialidades que evitan en ocasiones las categorías espirituales. Honestly, I could go on, pero no están aquí por mí. Y con eso le doy la bienvenida a todas las criaturas alienígenas ultracósmicas que traiga consigo el líder del culto, Pedro Cavilla. Pero yo diría que es, quizás en cuanto a estado de ánimo, propuesta estética, sobre todo por ese divorcio de la institución literaria como se venía practicando en Puerto Rico, y cierta, a mí me gustaría llamarle jovialidad en el empaque con el que tú has hecho todo. No sé, se me ocurre que formas parte de, a lo mejor lo que estoy es fechándome yo, que formas parte de un grupo ya percibido como irremediablemente joven, aunque las canas que compartimos no lo corroboren del todo. ¿Cómo tú te sientes en ese sentido? Mira, bueno, quizá no el problema, sino la situación está en que el primer contacto que yo tengo con el arte narrativo, vamos a decirlo de esa forma, no fue literario, fue la televisión y el cine. Es decir, la primera, bueno, yo tengo 46 años, entonces ya vamos a fecharnos aquí. Entonces estamos hablando de 1970, yo nací en el 1971, ya yo estaba empezando a entender las cosas del universo que me rodeaba en el 77, y tenía 6 años, estaba en primer grado o algo así. ¿Qué era lo que yo recibía? Yo recibía Mazinger Z, Candy, Remy, el Capitán Raimar, las telenovelas Cristina Bazán, Coralito, Tanairí después, las películas. En mi casa, mi papá, que siempre fue un contrario, nunca tuvimos VHS. En mi casa mi papá dijo, no, nosotros vamos yo voy a comprar una tecnología que está saliendo ahora, que es mejor que el VHS, tiene una fidelidad mucho más grande, era el videodisco. Pero era una cosa así de grande, un LP, que obviamente ninguno de ustedes sabe, lo ha visto porque no prosperó. Era muy grande, era una cosa que tú tenías que poner y sacar, te ponías el cartridge, lo sacabas, debajo del disco adentro, y cuando llegaba a un punto de la película tenías que entrarlo y voltearlo a la otra cara. Entonces, mi papá compró ese, por supuesto, si tú ibas al videoclub tú no podías pedir videodisco, todo era VHS. Nosotros teníamos, con el aparato, mi papá compró Planeta de los Simios, Rocky, Planeta de los Simios, Rocky, Superman, Black Stallion. Todos los sábados, cuando no había escuela, nosotros nos levantábamos y poníamos las mismas películas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el punto que yo tengo 2 hermanos más, una hermana y un hermanito. Ya sabíamos los parlamentos, nosotros nos hablábamos, yo era Rocky y Adrian era mi hermana, y hacíamos sabíamos el parlamento de la doctora Sierra, de Cornelius, de Capitán Taylor en Planet of the Apes, conocíamos todo lo que iba a decir Luisa Lane en Superman. Era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez viendo esto, al punto de que ya, cuando yo tengo 10, 11 años, yo lo que quiero hacer es repetir esto.
repetir lo que ya yo sé en qué momento es que pasan las cosas, ¿verdad? Ya nosotros bueno, éramos los tres, absorbimos las estructuras de la narrativa, pero yo fui el único que hice algo con eso. O sea, que tú tenías una especie ya de inconsciente mediático. De template, ¿verdad? Yo empecé con mi template a los 11. En mi casa también había muchísimos libros, y sé que fue a los 11 porque yo dije, voy a leer un libro. Y cogí un libro que había de Oscar Wilde, el fantasma ¿de dónde era? De Canterbury, una historia de un fantasma, de Oscar Wilde, que yo no entendí, pero lo leí. Voy a leer un libro, tengo 11 años, este va a ser el primer libro serio que voy a leer. Y leí ese libro de Oscar Wilde. Y seguí leyendo, entonces ya ahí tenía ese otro formato, que me parecía más desordenado. Fíjate, más hacía lo loco que la película. Qué curioso y qué interesante todo eso que tú me cuentas, porque cuando yo te conocí, que era estudiante de literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, tú estabas empezando, salen las historias tremendas, y cuando yo lo leí, a mí me pareció que si con algo se enfrentaba ese libro, era con toda una manera de entender lo literario en el Puerto Rico, digamos, de la generación llamada del 70, para los que la literatura era sobre todo la búsqueda de la oralidad, el alejamiento de las ideas tradicionales de lo que era literario, y estoy pensando en escritores como Ana Lidia Vega, Magali García Rami, una escritura coloquial, de cierto modo antiliteraria. Entonces tú te presentas con un texto que a mí me pareció en aquel momento innovador y experimental, pero en un sentido bastante curiosamente literario, en el sentido, vamos a decir, formalmente modernista, vanguardista. De hecho, me acuerdo que uno de los cuentos apareció en una antología que Julio Ortega montó, titulada La Cervantiada, ¿no? Sí. De cuentos al modo de Cervantes. Y ese cuento en específico es una extraordinaria parodia o un extraordinario homenaje al modo de escritura cervantino. O sea que tú tenías un oído muy agudo para, vamos a decir, captar, vamos a llamarle lo literario. Y si acaso yo fuera a formularme una trayectoria que yo observo en tu devenir como escritor, yo pensaba que tú fuiste alejándote de eso a medida que tu obra se fue transformando y mutando, y empezaste a descubrir los géneros menores, la literatura popular. Corrígeme si te estoy leyendo incorrectamente. No, es una lectura correcta. La primera, bueno, como te estaba diciendo, ¿no? Empiezo entonces a leer y leo vorazmente. Empiezo a leer y empiezo a aprender y empiezo a olfatear qué es lo que está pasando. Tú dices que a captar lo literario, yo diría que yo empiezo a captar qué cosas funcionan, y yo todavía no tengo el lenguaje o tengo el lenguaje en ciernes para ponerle nombre a esas cosas. Aquí tienen que estar sentados aquí muchísimos escritores que tienen que entender lo que digo. Es el sentimiento instintivo de qué cosas funcionan y en qué cierto momento funcionan, ¿verdad? Y empecé a tratar de imitar lo que más me gustaba de ciertos escritores, a practicarlo, en cuentos que después yo votaba, ¿verdad? Pero era el Cervantes, por ejemplo, el truco del lenguaje cervantino es la cadencia de las oraciones que van creciendo, hasta un punto final que puede estar 2 o 3 líneas más para abajo.
el truco de, yo le digo a estas cosas los trucos, ¿verdad? Porque pues, yo comparo, yo tengo dos comparaciones para el oficio de la escritura, la ebanistería y la magia. El mago no se cree sus propios trucos, eso sería absurdo, ¿verdad? El mago no sabe que mágicamente no es que está sacando el conejo de la chistera ni las palomas debajo de la manga, él las puso ahí, ¿verdad? Y el cuento está estructurado y está, ¿cómo te digo? Está pensado anteriormente para que funcione de cierta forma. Entonces, y esto quizá para los escritores, yo he tenido estudiantes de taller literario que me dicen, bueno, pero ahora yo he perdido le he perdido el encanto de leer la literatura como antes, porque ya no soy inocente, ya estoy viendo lo que está haciendo el escritor. Bueno, pues ese es el sacrificio que hace el escritor. Pero lo que empecé a imitar también, Cortázar tiene un tercer acto muy particular, sobre todo en los primeros cuentos, Bestiario y Final de Juego, ese último acto donde él está cerrado y abierto al mismo tiempo. Y esa última oración es como, tiene una cadencia especial. Empecé también a practicar con él, porque práctica esto también. Entonces ese primer libro, Historias Tremendas, revela a un escritor joven que ha practicado y que quiere poner las cosas en su sitio, es retentivo anal, es obsesivo con la oración, es obsesivo con los terceros actos, ¿verdad? Que son los que preceden todo el proceso, y quizás podemos hablar de eso después. Y perfectamente, así como tú dices, después tú te das cuenta de que escribir así es vivir en una prisión, y es un tormento terrible, y uno pierde muchísimo tiempo. Entre historias tremendas e historias atroces hay un reguero de años. Entre la madre, que es el cuento más viejo de Historias Tremendas, y la publicación de Historias Tremendas, hay un montón de años también. Historias Tremendas, la historia de tu madre, yo la escribí en el 1990, y el libro Historias Tremendas salió en 1999. Y a mí me costaba mucho terminar estos cuentos porque tenían que ser, ¿sabes? La palabra correcta y la oración tenía que llegar hasta cierto punto. Y encontrar una cosa que de la forma que ya me consumía, me estaba volviendo loco. Por eso, después de esos dos libros, en donde todo es tan formal y todo es tan amarrado, ¿cuál fue el otro que yo escribí? Era trance o la cabeza, ¿no? Sí. Después fue trance. Trance es más orgánico, es más una cosa que no tiene que, ¿verdad? Ya otra cosa, surge a partir de una anécdota que yo siempre cuento, que venía de una fiesta, estaba cruzando un semáforo en la noche y se me atravesó un perro, y casi lo mato. Y ahí me vino la idea del perro del primer capítulo de Trance. Y Trance es una cosa más orgánica, que en lo que no me estaba cuidando tanto de que las cosas estuvieran que fuera tan manierista en la escritura. ¿Quién sabe si una manera de entender lo que tú nos cuentas, volviendo de nuevo a la literatura puertorriqueña y ese entorno en el que tú... Que yo detestaba, y me acuerdo de mencionarlo ahora, que yo la detestaba, yo la detestaba, la literatura puertorriqueña al contacto. Sí. Estamos hablando, pues espérense, estamos hablando de un muchacho de 15, 16 años en el colegio, cuando te daban a leer La Resaca, o La Llamarada, o las cosas de Ana Lidia Vega, o Luis Rafael Sánchez, a quien después admiro y quiero mucho. Pero esa literatura me parece, ¿pero qué es lo que está haciendo esta gente? ¿Por qué esta gente está escribiendo de esta forma?
¿Y cómo es que yo no encuentro dentro de No, los propios escritores de mi país esto que yo estoy buscando? lo que tú estás buscando. Se me ocurre una manera de hacer una distinción. Y siempre hablando de Puerto Rico y de la identidad de Puerto Rico. Sí, la identidad de Puerto Rico. Pero también yo encuentro que son escrituras, vamos a hablar de Luis Rafael, de Ana Lidia, del mismo Edgardo Rodríguez Juliá, muy fraguadas en el estilo, en la noción del estilo. Tan es así que uno puede coger un texto de Ana Lidia Vega o de Luis Rafael Sánchez y distinguirlo con bastante facilidad sin que tenga escrito por ningún lado el autor. Ya, exacto, con una muestra. Con un párrafo uno sabe que el que está escribiendo es Rodríguez Juliá o Ana Lidia. Y yo encuentro que tú te acercas a la literatura como un trabajo. ¿No? Como un trabajo. Sí, es un oficio. Como un oficio. Es decir, no es una cuestión, quizás la palabra sea ontológica, ¿no? En el sentido de que para Luis Rafael, para Ana Lidia, hay una cuestión como de que la escritura es un vehículo del ser y la escritura tiene como que expresar ese ser como si fuese un sello, como si fuese un fuego, una marca. Y tú un poco como que escribes divorciándote de entrada. Porque me da risa, eso me causa... Sí. Me causa Porque los mismos cuentos, por lo más literarios que hayan sido, de historias tremendas, cada uno era un experimento técnico. Y era un distinto. juego, y siempre estoy insultando al lector y ese tipo de cosas. Y es que me causa mucha... la pretensión me encabrita, me pone... Y mi reacción inmediata es burlarme y parodiarlo. Entonces me parece que además que incluso si tú lo haces como un ejercicio de la pasión y del ser, tú tienes que tener una cierta disciplina y esa disciplina requiere un trabajo. Vamos a decir, si un ebanista dice, me voy a dejar llevar por la pasión, voy a hacer una mesa apasionada, ¿verdad? Puedes hacer la mesa apasionada, pero tienes que tener unas patas que sostengan la tabla de arriba y tú tienes que tirar unas medidas para que tu trabajo y tienes que conocer la madera, con qué madera tú estás trabajando, qué es lo que vas a hacer con la madera, pues cómo vas a aplicar el barniz, es decir, hay ciertas cosas que independientemente de cuál sea la intención que tú tengas literaria, hay unas cosas que tú tienes que obedecer y hacerte el loco y pensar que no la estás obedeciendo o no obedecerla, lo cual produciría un texto, ¿verdad?, que nadie no agradaría, cuya lectura no podría ser agradable, ¿verdad?, porque está así como lo loco. Es decir, hay una serie de aspectos que yo atiendo y que me causa muchísimo placer. Eso es parte de lo que me agrada de escribir, o también del escritor que sufre su escritura. Yo no sufro mi escritura, pero a mí la escritura es un placer y a joy. It's a joy. Por supuesto, hay días que tú dices, ¿cómo yo carajo voy a resolver esto que me acabo de meter aquí en unos jardines? Que no sé cómo voy a salir, pero eso es parte de un desafío que es emocionante también. Pero esas son cosas que, como te digo, es un oficio, tú sabes que las cosas, que tu narración tiene que tener una serie de partes y que en esta primera parte yo voy a sembrar esta serie de cosas para que se florezcan en esta tercera parte. Ocurrió una cosa que funciona muy bien, tengo que regresar aquí a la primera parte y sembrar eso, porque no la voy a dejar que salga hacia lo loco ahí. Entonces, conocen estas técnicas, ¿no? de planting in the first act, lo que va a salir en el tercero. Que no todos los escritores tampoco obedecen, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, la pasión y la cuestión. Pero la idea y los personajes, cómo tú vas a crear los personajes, yo pienso como Vonnegut que cada línea que emite, sale de la boca de un personaje, debe caracterizarlo. Es una oportunidad de caracterización. Esas cosas hay que aprovecharlas porque tampoco es que vas a escribir para siempre un libro infinito. Entonces, eso, ¿verdad?, está la cuestión del tiempo. Estás escribiendo un cuento, estás escribiendo una novela.
tienes las páginas contadas, vamos a decir, no es para siempre esto. Cuando yo escribo guión cinematográfico, por ejemplo, es todavía más limitante y más el constreñimiento es todavía más, porque tú tienes 120 páginas y tienes 15 al principio para hacer ciertas cosas y 10 al principio para hacer otra serie de cosas y 5 al principio para hacer una cosa, ¿verdad? Y en la página 25, que es el minuto 25, tiene que pasar algo específico que tú tienes que tenerlo pensado. Y en la página 88 tú tienes que tener otra cosa. Y así por el estilo. Entonces son marcas que tú you need to meet, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando, eso es a lo que tú te refieres, es ese trabajo que es placentero, que es un desafío, que es un challenge y emocionante. Yo también lo veo en la literatura. Es como el mago, otra metáfora que yo uso, ¿verdad? El mago tiene, tú tienes las tres partes, te presentan al pajarito, te desaparecen al pajarito y te vuelven a aparecer al pajarito al final. Primero, segundo y tercer acto. Tengo mi pajarito, mírenlo aquí, The Pledge, ¿verdad? Miren, ya no está el pajarito. The Turn, miren dónde estaba el pajarito, lo saco. Debajo del brazo de Rubén. De Prestige. Este pajarito. Entonces va. Y a mucha honra. Y así, el mago no está pensando que él tiene poderes sobrenaturales, ontológicos del ser que está, ¿entiendes? Que sí, está creando un pajarito de la nada. Está matando un pajarito primero y está sacando un pájaro diferente en la otra parte. Te pregunto entonces, escuchándote, y no suena como un juego, eso es como un juego. Sin embargo, si me pongo a pensar en la literatura puertorriqueña como una tradición, tú no suenas como un escritor nacional. No suenas como un escritor nacional. Yo creo que muchos escritores puertorriqueños, antes de ser escritores, quieren ser escritores puertorriqueños, ¿no? Y te pregunto entonces si el hecho de que tú hayas terminado viviendo una parte tan importante de tu vida fuera de Puerto Rico, yo me atrevería a decir que otro tipo de escritor que no fueras tú, si tuviese un destino parecido al tuyo, se llamaría a sí mismo un escritor exiliado, ¿no? Exiliado en Santo Domingo. Sin embargo, yo encuentro que hay también una mutabilidad, no solo en tu escritura, sino en tu forma de ser, que te permite ese viaje. Yo no pienso que cuando tú estás en Santo Domingo dejas de estar en Puerto Rico, ni viceversa. No te ubico de esa misma manera como ubico a otros escritores que tú tienes que añadir que son escritores puertorriqueños inexorablemente tan pronto dices que son escritores. Una cosa está herméticamente relacionada con la otra. ¿Cómo tú te enfrentas a, vamos a llamarle, la obligatoriedad de lo puertorriqueño en la profesión de escribir cuando uno nace en Puerto Rico? No, eso es resistencia inmediata. Ni siquiera premeditada. Pero quizás porque yo soy así desde chiquito. Entonces, si tú me dices que yo tengo que hacer algo, sí, pues entonces yo no lo voy a hacer. Sí. Hay que irse de otra forma con eso. Y yo vi eso, y sobre todo cuando entramos en la Universidad de Puerto Rico. Tú eres puertorriqueño, los puertorriqueños son de esta forma, y no me da la gana de ser de ninguna forma. No sé, además, eso no es así en la realidad tampoco. Todos, sobre todo si vivimos en el Caribe, Rubén, eso no es así. Nosotros somos los cultural appropriators por excelencia. Viene todo, nos lo comemos y te lo devolvemos
de otra manera. Yo creo que pienso que siempre yo me he sentido y me siento muy isleño, muy caribeño. Esa fue de hecho esa es la identidad que nosotros, en mi familia nosotros siempre nos etiquetábamos a sí mismos. Nosotros éramos gente, porque en los 80 en Puerto Rico uno tenía que ser rockero o cocolo. Y de hecho hay un documental de Ana María que se llama Rockeros y Cocolos. Rockeros y Cocolos. Y habían guerras en la calle. Ana María Hernández. Y los cocolos. Los cocolos son los salseros. Los salseros. Y los rockeros son los que oyen. Rockeros. Versus los rockeros que oyen Duran Duran. Y los otros oían salsa. Había un término intermedio que era ser playero. La primera vez que yo oí ese término, yo creo que estaba en sexto grado. ¿Qué tú eres, cocolo rockero? Yo oigo salsa, yo oigo rock. O sea, depende de dónde yo esté, yo oigo las dos cosas, me gustan las dos cosas. ¿Por qué me tienen que gustar una o gustar la otra? Pues tú eres playero. Dale, playero. Entonces, pero después, mi familia, teníamos, para mí mi familia es muy, muy importante, muy especial, y yo tuve una niñez fabulosa y estupenda. Y idílica. Y mi papá era de la montaña y mi mamá era de la costa, ¿verdad? Entonces teníamos esas pasadillas en uno y en el otro lado. Y relaciono la felicidad pues con esos momentos, ¿verdad? Con la playa, con la montaña. Porque tú eras playero. Nosotros éramos, como vivíamos en Carolina, entonces nosotros éramos más facilidad de estar en la playa y nos pasábamos en la playa. Nosotros nos hicimos buzos de adolescentes, por ejemplo, y nos pasábamos metidos en la playa sin permiso, nos íbamos, etc. Y cuando yo me voy por eso cuando me voy a Santo Domingo, yo no pienso que yo estoy llegando a ningún sitio distinto, otro país, y de hecho buena parte de la temeridad con la que quizás yo escribo y publico en los periódicos en Santo Domingo, como que yo soy dominicano, viene de que pues yo pienso que yo soy dominicano y porque yo no voy a tener las opiniones que tengo. Mientras que, y he hablado con otros escritores y sobre todo una periodista puertorriqueña que vive allá, que me dice, pero yo quisiera hacer eso, pero es que yo soy puertorriqueña y no me debo meter en eso. ¿Y quién te ha dicho a ti que tú no te tienes que meter en eso? ¿Dónde tú estás viviendo? Entonces, esa escrúpulo de, bueno, yo soy puertorriqueño, pues yo lo que tengo que escribir es de Puerto Rico y no de República Dominicana. Bueno, pues yo nunca lo tuve. Además que estoy viviendo en República Dominicana, pues voy y estoy viendo cosas aquí. Bueno, pues voy a hablar de eso. De hecho, en el tiempo que he estado en República Dominicana, de lo único que no he escrito es de Puerto Rico. Pero ahí sí, ¿cómo lo haría, Rubén? Si no tengo el contacto, no sé bien lo que está pasando. Me siento alejado. Y si una de las cosas de las que yo creo que es una regla que tiene que tener un escritor es que no debe ponerse a escribir lo que no sabe. De manera que, ¿verdad? Pero ahora si vamos a decir que yo me volviera a ir a Puerto Rico y empezar otra vez a empapar de las cosas en Puerto Rico, yo hablaría de Puerto Rico. Una escritora que recuerdo mucho mientras te escucho es a Rita Indiana. Rita. Yo encuentro que Rita Indiana, que es dominicana, pero hace ya un tiempo bastante considerable que vive en Puerto Rico y ha vivido en Puerto Rico en distintas temporadas de su vida, yo encuentro muchas coincidencias oyéndote con cosas que relaciono con ella también. Ella es escritora, pero es cantante también, hace música, y en Puerto Rico ha trabajado en el ámbito de la cultura con su esposa, y esa misma despreocupación que yo siento que te caracteriza tanto, la veo en ella también, aunque salvando las diferencias entre ustedes
de tantas maneras que los distinguen y los separan, ¿no? Pero que quizás no sé si decir generacionalmente hay cierta actitud, no sé si llamarle insolentemente caribeña, ¿no? Es decir, que viajan de un sitio a otro. Yo espero que ese circuito incluya pronto a Cuba, ¿no? Sí. Y que el Caribe hispano sea un lugar que genere diversas modalidades de la ciudadanía, diversos modos de ejercer la ciudadanía, que no estén tan constreñidos por el insularismo que suele caracterizar tanta de la, qué sé yo, del llamado mismo de la cultura y del arte en los individuos que deciden ser escritores, artistas, pintores, bailarines. Es tan inherente al oficio ponerle seguido el apellido de puertorriqueño, de cubano, de dominicano. Es curioso cómo quizás de los modos más insospechados, qué sé yo, el sueño de un Betances, por ejemplo, de un Hostos, de una especie de confederación antillana, aunque no se haya configurado en lo político de ese modo, quizás generacionalmente o celularmente, ¿no? Ya la gente, los millennials como tú, de cierto tiempo para acá, ¿no? Como que es otra la actitud. Rita y yo somos amigos, ¿no? Y antes de que ella se fuera a Puerto Rico, nos juntábamos muchísimo ella vivía en la zona colonial. Y ella estaba escribiendo. Y yo todavía recuerdo el día en su apartamento, nos robábamos libros mutuamente. Ella me robó, ¿cuál fue el que me robó? Ella me robó, y me robó discos también, me robó un disco de cultura profética en vivo. Pero es una de las definiciones de la amistad. Una persona que te roba un libro y yo solo le mira, y me lo decía, mira, que se siente no ese te voy a derecho. devolver el disco yo digo, yo no te voy a devolver el disco el libro de Cortázar que te llevé del librero. La cosa es que estábamos un día así, habíamos comido espagueti y ella había mandado a buscar el colmado unos espaguetis, habíamos cocinado, había más gente por ahí, después estábamos así, después de haber comido, estábamos así pensando cada uno en su tripeo. Y ella dice, coño, men, yo quiero hacer música. Yo quiero hacer música. Y yo la miré así, ¿qué música ni música? Vamos a hacer cine. Y ella me dijo, no, vamos a hacer música. Porque estábamos pensando, vamos a hacer algo juntos. Vamos a hacer algo... Ella se fue con la música. Y tú estás ahora con el cine. Háblanos de eso. Bueno, la República Dominicana va a ser el Bollywood del Caribe. ¿Cómo le vamos a llamar? Sí, vamos a ver cómo le vamos a poner. ¿Verdad? No puede ser Bollywood, ya está cogido. Sí. Y hay mucha actividad y hay muchos incentivos para hacer producción. Empezamos, ¿verdad?, dando traspiés, pero las cosas se están poniendo cada vez más. Bueno, los muchachos se están entrenando más, los equipos técnicos han trabajado ya suficiente tiempo como para que ya, ¿verdad?, tengan las cosas medidas, tienen la capacidad para hacer cosas que no podían hacer hace 5 o 6 años. Tenemos los estudios en Juan Dolio, Indómina, que son 4 estudios, unas naves enormes. Tenemos más arriba está el tanque de agua, un tanque de agua que tú puedes tener ahí, una tormenta y un barco naufragando y filmar a Aquaman allá abajo si tú quieres. Están las facilidades, está la infraestructura y la gente se está poniendo las pilas en eso y hay mucha actividad, hay mucha ambición, ¿verdad? Vamos a hacer cine. Yo entré al cine con una película que originalmente se llamaba Maceta, que yo no quería vender, yo quería hacer yo. Y Nash Labogar
y su esposo David Mahler tenía una productora y bueno, ya habían leído en los periódicos mis libros y me llaman y me dicen que le piché una idea. Y yo le piché una idea y le traigo un treatment de un romantic comedy que se me ocurrió que podía ser bueno para ella. Y ella me dijo, mira, está chulo, pero está caro. ¿Tú no tienes otra cosa ahí? ¿Tú no tienes nada? Y yo, bueno, mira, yo tengo un guión que te lo puedo dejar leer para que tú veas, pero ese guión yo te lo podría vender a ti, y le dije una cantidad indecente de dinero. De para cara. que me dijeran, claro, para que me dijeran que no. Porque yo lo quería hacer y yo soy mi esposa dice que yo soy de esos artistas que odian el dinero. Porque hay artistas que aman el dinero. ¿Por qué no puedo ser yo el artista que ama el dinero? Yo estoy aprendiendo. Leen el guión y dicen, mira, vamos a hacer el cheque aquí y vamos a firmar el contrato. ¿Y esta era cuál? Se convirtió en Rainbow. En Rainbow. Que es sobre la invasión norteamericana en el 65. En el 65. Con un revolucionario que yo creé, modelado en el poeta Pedro Mir. Y la secuela, 10 años después, con su hijo, ¿verdad? Cuando está claro que la revolución fracasó, la pobreza ya se afincó, ¿verdad? Y Balaguer está gobernando. Eso es algo que ustedes tienen que aprender aquí del escritor en la industria del cine. Está el productor, está el director, están todos los actores, está el director de fotografía. No, yo creo que el director de fotografía está un poquito más arriba. Depende de la estrella. Está el director de fotografía. El director de arte. Está el director de arte. Están varios gaffers. Varios gaffers. Y aquí abajo está el director. Por aquí está el make-up artist. Y el escritor está aquí. Eso es así. El escritor está allá abajo. Y él fue el que escribió esa vaina. Claro, hay que entender, toda esa gente se requiere para hacer la película. Una película es un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Uno puede decir, esa es mi película. Cuando una película es buena, todo el mundo dice, esa es mi película. Cuando una película es mala, eso fue culpa del make-up artist. Eso fue ese maldito director de fotografía. Nadie quiere la película mala. Eso fue el maldito guionista. La cosa es que allá abajo está el escritor, porque después que tú cedes tu guión, ellos tienen la potestad de cambiar, de quitar, de poner, sin consultarlo. Tú cediste tu copyright. No tu derecho patrimonial, pero tu copyright. Lo dice así mismo Y ningún contrato, todos los contratos tienen siempre esa cláusula. ¿Okay? Una vez se agotan las reescrituras que puede hacer el autor de la obra, la productora puede contratar a otro escritor y hacer lo que da la gana con el guión sin consultar al autor. De eso no hay nada que hacer. Ningún contrato sale sin eso. Maceta empieza su recorrido de transformación, que dura muchísimo tiempo y pasa por las manos de varios otros escritores. Y bueno, y es el primer fuetazo que yo recibo en la industria del cine, cuando veo una película que no es no tiene tanto que ver con no lo tiene que... tanto que ver, empezando porque blanquearon a mis personajes. Mañana nosotros vamos a ver esa película Blanquearon el sentido de que dejaron de ser de la raza. Dejaron de ser de los niños y sí, que no son negros. Una de ellas es blanca y el otro es... Y eso es algo que suele suceder en ciertos cines Bueno, comerciales, suele suceder en Hollywood todo el tiempo. A mí me sorprendió porque sucediera entre nosotros.
Pero sucediera en el Caribe. Tú ves. Pero esa fue una de las primeras cosas, y después como resolvieron algunas otras, como en el libro tú vas saltando de año, del 65 al 75, del 65 al 75. Eso lo resolvieron de otra manera en la película. La película no es mala, la película es simplemente diferente de la novela. Pero fue... no sé cómo describir la sensación de que tú escribas algo y te lo manoseen. De esa manera. ¿Y tú sientes que estás ahora en otro lugar o sí, todavía te falta no, mucho claro, ya ese luto ya yo lo eché. Aparte de que lo que yo tenía era el guión, de manera, y en lo que salía el release de la novela, yo lo que dije fue, yo voy a coger este guión y voy a hacerlo la novela que debe ser, ¿verdad? Antes de que salga esto. Y así fue que yo escribí, así fue que surgió Rainbow. Rainbow fue el fruto de este malentendido. Si no hubiera pasado esto, yo creo que yo no hubiera escrito Rainbow. O sea que un poco Rainbow fue, tu novela fue la venganza contra el libreto que te manosearon. No lo puedo decir mejor de ahí. Es precisamente un libro, una venganza. Es una venganza. Es una venganza, es decirle, mira cómo era. Esta era la historia y esos eran los personajes. Pero al hacerlo, dos cosas. Me pareció, como ya yo tenía el esqueleto del guión, pues fue un paseo, ¿verdad? Simplemente... irónicamente, Rainbow es un texto que empieza como un guión y termina como una novela. Muy interesante. Entonces voy simplemente siguiendo las pautas del guión, pero entonces ahora empiezo a meterle los poderes. Porque ahora tengo chance, ahora tengo espacio, no tengo límite de tiempo. Ahora puedo quedarme más tiempo en este personaje que yo quiero que sea importante. Ahora puedo hacer que este personaje haga esta otra cosa. Puedo ponerme a hacer chistes, puedo crear una narradora, que la película no tiene. Y puedo hacer que esa voz narrativa y esa narradora tenga una sorpresa al final. Es decir, se abrieron tantas posibilidades que es otra cosa. El Rainbow se convierte en una cosa más rica y una gran satisfacción. Yo entiendo que de mis libros mejor amarraditos que quedó. Pero sí, empezó con esa... pero de ahí en adelante seguí, ¿verdad? Vendiendo guiones y vendiendo treatments. Y ahora mismo... está en preproducción una película que va a ser la primera, bueno, ya yo creo que no puedo decir que es la primera película de ciencia ficción en el Caribe. Porque está OVNI, que hicieron OVNI en Puerto Rico. Pero eso es como una comedia. Esta es ciencia ficción hardcore. Va a ser filmada en estudio con los Powers. Y esta sí es basada en una novela que yo he ido aguantando, que va a ser escrita en inglés y va a ser la primera publicación en inglés que voy a hacer. Originalmente, no traducida. No traducida. Y de ahí entonces yo saqué el guión. Y esta vez estoy trabajando con gente que, ¿verdad? Después del escarmiento, que saben, ¿verdad? Que incluso conocen de la historia anterior. Y vamos a estar trabajando de cerca para que el guión, ¿verdad? Vaya cambiando, porque todos los guiones tienen que cambiar. Ese guión que tú tiras primero siempre tiene que cambiar. Siempre hay algo de presupuesto, siempre hay una cuestión que se hace mejor. Y muchas veces los cambios mejoran el guión. Con estas personas que estoy trabajando ahora, los cambios que me han pedido y que hemos discutido mejoran el guión. Uno se da cuenta cuando te están pidiendo que lo que te están pidiendo va a mejorar el guión. Y también te das cuenta cuando lo que te están pidiendo es un disparate. Que ponme ahí un personaje para dárselo a Mozart La Para. ¿Para qué? Para dárselo a un rapero. Escribe, o sea, invéntate, después que la historia está hecha, ve a ver cómo tú entrecoses un personaje en toda la historia
Que me para permita- dárselo, para que me permita yo ofrecerle ese papel A un rapero. a este rapero que está hot. Entonces prácticamente coger el guión y ponerme a escribirlo entero para yo meter este personaje que va a ser un rapero en una película que no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Eso es una de las cosas que te piden, que tú dices, pero... ¿Sabes qué tú quieres que te diga? Pero si te dicen, mira, ¿qué tal si tú adelantas el momento en que estos dos personajes se conocen? Tú dices, coño, sí. Me da más tiempo ahora para hacer todas estas cosas que no tenía tiempo ahí. Mejora el guión. Entonces, ahí tú no lo sabes. Bueno, el guión termina siempre siendo una colaboración. Es una colaboración. Y después entran todavía el batallón de colaboradores, que son el crew Y te pregunto, ¿qué nos trajiste para leernos hoy? ¿Va a ser un guión, ciencia ficción? Va a ser una, como es una, estamos, ¿verdad? Esto es Creative Writing. Y ustedes son estudiantes de Creative Writing. Yo traje yo tengo una novela que iba a salir el noviembre del año pasado. Se llama Tercer Mundo. Y es fantasía, ciencia ficción. Parodia. En Puerto Rico. Pero entonces vino Irma y después vino María. Parodia, fantasía, ciencia ficción. ¿Tú querías parodias en fantasía? ¿Que tú vas a publicar cuándo? No tuve que ir a Puerto Rico, sacar a mi familia. Tuve 3 meses perdidos. Es decir, que no pude escribir. Y bueno, todavía estoy entonces escribiéndola todavía, ¿no? Porque ese trabajo ahora se mezcló con otros guiones que estoy escribiendo y no he podido trabajar. Entonces lo que traje ahora, que yo creo que puede ser chévere leer, es un capítulo in progress de esa novela. Les doy el ¿Tiene título ya? Tercer Mundo. Tercer Mundo, sí. Para que entiendan. Yo publiqué en el 2000 algo una novela gráfica que se llama Anima Sola. Sí. Anima Sola es un espíritu del purgatorio. Es una mujer que se está quemando y está mirando al cielo. Es la única alma del purgatorio a la que nadie le reza. Por lo cual no va a salir del purgatorio. Porque el purgatorio sale por los almas por las que tú intercedes y a ella nadie intercede. Entonces ella era la heroína de Santurce, ella sale, ella está con fuego, tira fuego, etc. Entonces es en ese universo y es en ese Santurce que transcurre Tercer Mundo. Tercer Mundo. Con este primer acto. El tercero es el siguiente. Están jugando dominó en la plaza del mercado de Santurce. Esto es importante para que entiendan lo que le voy a leer ahora. Y dos de los frentes se dan cuenta de que los otros dos contrincantes están haciendo trampa. ¿Cómo están haciendo trampa? Están usando la telepatía, eso es pillería. Y lo empiezan a recriminar. Miren, ustedes están usando telepatía, ustedes no pueden usar telepatía para jugar dominó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que No ya? está escrito en la regla. Eso no, telepatía no puede bregar. Y entonces se forma el reperpero y los acusados de telepatía se quitan los disfraces de seres humanos y son realmente unos diablos de otra dimensión que empiezan a matar a todo el mundo. Primero que se comen son a los dos jugadores de dominó y empiezan a comer a todo el mundo. Y se arma un salpafuera en Santurce. Y viene el Anima Sola y empieza a poner control en la situación y a batallar con ellos. En lo que el Anima Sola está batallando con uno, el otro hace coge una cabeza de una persona que anda por ahí y hace con su sangre así un círculo, tipo como en la novela Trance, ¿verdad? Hace un círculo ahí con unos signos, hace una oración y vienen refuerzos, ¿verdad? Una nave sale así del cielo
pero la animasola le mete un cañonazo y la nave ¡pam! Se estrella en el techo de la plaza del mercado en Santurce. De la plaza del mercado de Santurce. De la plaza del mercado. Entonces está esa nave ahí. Bien, ya la animasola mató a todo el mundo, se están recogiendo las cosas y esa nave está que nadie sabe cómo la vamos a sacar de ahí. La nave la han visto 2 bichotes enemigos. Big shots. De diferentes puntos de droga rivales. Y cada uno en su casa está diciendo, pero con eso es que yo le voy a partir las nalgas al otro. Los 2 piensan eso mismo. Bien. Y dicen entonces, vamos, cada uno por su lado están diciendo, vamos a buscar eso, porque ellos vieron que la nave tiraba unos rayos terribles. Entonces dicen, se jodió este tipo, ahora sí es que ahora yo voy a romper ese punto y lo voy. Pero el otro dice igual. Los 2 salen a buscar a sus respectivos mecánicos para ir a desarmar esa vaina y sacar esa nave. Y Santurce está lleno de talleres de mecánica. Y cada uno sale para su lado. Lo que yo les voy a leer ahora es uno de los bichotes cuando va a buscar a su hombre de confianza, a su mecánico que lo ayude a yonquear la nave y sacar esa arma tan terrible que va a hacer. El taller de Nolo en Los Peñas, hay boricuas aquí. Entonces ustedes saben algunas de las referencias que yo voy a estar dando aquí. El taller de Nolo en Los Peñas es una torta de cemento pulido techada con planchas de aluminio pintado. Los pinos son de la vieja escuela, torres de acero que emergen del suelo, levantando un marco rectangular en el que se ajustan las gomas del carro. Delante del taller hay una explanada con un reguero de carcachas, carrocerías y volquis a medio de honquear. Pespuntean el arreglo de transmisiones, ejes delanteros, cigüeñales doblados y cajas de bushings vacías. Del taller emerge periódicamente el explosivo de las llaves de impulso neumáticas. Imagínense cómo yo fue que escribí ese sonido aquí. Los muchachos están trabajando duro, pero cualquier faena, por fatigosa que sea, se vuelve llevadera y entretenida cuando hay música, por lo cual tienen un radito de pila sintonizado en el sábado de salsa clásica, oyendo Recuerdos de Escolar, de Lalo Rodríguez, y cantándola con diferentes niveles de habilidad y entonación. Seguir a Lalo en este número no es cachispa de coco. Cada quien piensa en una escuela diferente durante la primera estrofa. Voy a cantarle la canción. Recuerdo cuando pasaba yo por la acera de aquella escuela que hoy se contempla como antes magistral. Unos rememoran sus días en la Kodak, otros en la República de Colombia, en la Facundo Bueso, en la Vilá Mayán, en la García Cepeda, en la Arístides Xavier, en el María Auxiliadora, en el Bautista de Carolina. Todos sienten nostalgia y se les aprieta el corazón, pensando en lo felices que fueron en aquellos planteles. Todos alzan la voz con Lalo cuando sonea, cuidado allí en la glorieta que viene la principal. Me caen bien los muchachos del taller de Nolo. Son buenos muchachos. Sabía que les gustaría esa canción, por eso llamé hace 15 minutos a Rafael Merejo y la pedí. La sorpresa que se van a llevar. ¡Lalo, mi gente, Lalo!, exclama Merejo. Ese mismo, el del bigotito y el mojo rubio. ¿Quién nos recuerda con cariño la jodedera en clase? Los que van para la fuga, vayan al portón de atrás, ¡huepa! Dedicado especialmente a los campeones que están arreglándote el carro allí en el taller de Nolo. ¿Qué me dice la gente de Los Peñas? El taller se vino abajo con hurras y vivas y gritos de alegría y bombaé, Los Peñas rompiendo liga y los duracos vivimos de este lado de la 65. Justo entonces, un Bentley último modelo, seguido de una Suburban negra, se estaciona delante del taller. Del lado del conductor se apea Lindbergh, un coloso de 6 pies, 4 pulgadas, con tremendo millaje en el gimnasio y blanco como un cubo de tofu. Él no lo sabe, pero su tatarabuelo era Blamo Kofa, historiador, cazador de renombre y rey de los Itusis al norte del río Sankarani en Mali. Del lado del pasajero se apea Maltés, absorto en el estudio de una revista, una de cuyas páginas marca
doblándola por la esquinita, tras lo cual se guarda la publicación en un bolsillo de la camisa. El bichote se alisa la ropa y se quita los lentes de sol, mientras sus esbirros se van apegando de la Suburban. Maltés, a la cabeza de sus hombres, emprende la marcha hacia el taller, pero casi al instante se detiene y detiene a sus hombres con un gesto. Pregunta sin mirarlos: ¿alguno de ustedes conoce a Nolo? El corillo niega con la cabeza. ¿Ninguno de ustedes ha dejado nunca un carro aquí? Insiste Maltés. Todos vuelven a negar, excepto Blancanieves, que titubea. Blancanieves es oriundo de Canóvanas y negro con destellos azul cósmico. Él no lo sabe, pero su tatarabuela era Freydis Eriksdottir, la media hermana de Liv Erikson, famosa por masacrar, embarazada de 7 meses y armada solo de una espada, a una hueste de nativos en Vinland. Indio traía el Mercedes de él hasta acá, desde Loíza, dice. Una vez yo vine con él, pero me quedé aquí afuera fumando. Óigame bien, chorro de anormales. No lo deja terminar Maltés. Porque no quiero problemas. No nos va a recibir en el taller. Hasta ahí no hay lío. Pero si nos invita a pasar a la oficina. Maltés se acerca a sus secuaces y les dice con tono gravísimo y confidencial: no se rían. Los hombres se miran entre sí. No hablen, no comenten, no tosan, no miren y no toquen nada. Recalca. Hace una pausa de efecto y pregunta: ¿entendido? Sus hombres asienten. Maltés se da la vuelta, reemprende la marcha y entra con su séquito al taller. Los muchachos tienen el radio a todo hendel, es decir, a todo switch, es decir, explotando. Rafael Merejo ahora puso Fuerza Cara de Cortijo y su combo. ¡Fuerza! Grita Merejo encima de la canción. Maltés se acerca a uno de los muchachos. Olvida, o nunca supo, que a los mecánicos no se les ofrece la mano, porque siempre las tienen engrasadas. A la mano que le presenta Maltés, el mecánico contrapone el codo, la única parte que tiene limpia. Estúpidamente Maltés no solo se la agarra, sino que le hace un meneíto de arriba abajo, como si estrechara una mano y no un codo. Se da cuenta de su estupidez y se avergüenza. Piensa que el mecánico también se ha dado cuenta de su estupidez y se encojona. Pero el mecánico está acostumbrado a estas cosas y le parecen normales. ¡Nolo!, le dice Maltés al oído, porque de otra manera no lo van a escuchar. El mecánico señala hacia un rincón del taller. Maltés mira el lugar señalado y hacia allá se dirige. Con un gesto de la cabeza increíblemente sutil, hace que sus hombres vayan tras él. Se acerca al lugar indicado y se detienen frente a un Mustang del 65 rojo. Debajo del vehículo hay un hombre boca arriba sobre una camilla de mecánico. Solo sus pies pueden verse. Maltés se agacha y da un par de golpecitos en el chasis. No hay reacción. Maltés mira hacia arriba a su gente y vuelve a intentarlo. Esta vez alando al mecánico por los pantalones de trabajo. Reacción. La camilla rueda hacia afuera y queda revelado sobre ella a un hombre de unos 50 y largos, cetrino, de rostro ruin. La cuenca del ojo derecho está vacía y la surca de la frente a la mejilla una cicatriz terrible. La impresión es la de un rufián que te arranca las tripas y se lava las manos con líquido de fregar después. No lo mira a Maltés sin delatar ninguna emoción. Mira a los hombres de Maltés con la misma indiferencia. Se incorpora. Se frota la mano con un trapo. Sus labios articulan palabras que nadie puede oír. Maltés lo mira a sus hombres. No los exaspera y vuelve a hablar impaciente y la gente vuelve a no escuchar. Maltés hace un gesto que abarca el taller y luego indica los oídos. Nolo se voltea y grita a sus mecánicos dando un manotazo sobre la capota del Mustang. ¡Bajen esa jodienda, puñeta! Cesa al instante la música. Nolo se le queda mirando a Maltés, esperando. Maltés se recuesta del Mustang.
Nolo mira alrededor por última vez, hace un gesto y empieza a caminar. Maltés lo sigue. Llegan a la oficina del taller, una puerta que dice privado. Nolo abre una por una la docena de cerraduras, pestillos, fallebas y candados que aseguran su sanctum sanctorum. Maltés se detiene y hace un gesto a sus hombres para que lo esperen. Nolo lo contradice, no, que entren, que los muchachos se me ponen nerviosos. Nolo cruza la puerta y entra a la oficina. Antes de traspasar el umbral, Maltés le corta los ojos a sus hombres con una urgente mirada de advertencia. Entran. Al principio, así de sopetón, la sensación es de completa desorientación. Maltés y sus hombres ven a Nolo ponerse detrás de su escritorio y sentarse en un trono de fibra de vidrio exquisitamente trabajado. Un trono de Hello Kitty. Hello Kitty. Sí, leyeron bien. Hello Kitty recibe el trasero de Nolo en su regazo. Sus bracitos son los brazos del trono. Por encima de la cabeza de Nolo, la enorme cabeza de Hello Kitty, con su lacito, mira a los hombres con esas pupilas negras y muertas de tiburón maco. Entonces, poco a poco, los esbirros y matones se van dando cuenta de que todo es de Hello Kitty. Que han penetrado en un templo en el que se le rinde culto a Hello Kitty. Y cuando escribo todo, quiero decir absolutamente todo. Libretas, bolígrafos, lápices, las sillas, las tazas, la libreta de recibos, de facturas, los anaqueles, los cuadros, el almanaque. El teléfono es Hello Kitty sosteniendo el auricular. La calculadora es de Hello Kitty. Los borradores, las reglas, la ponchadora, la grapadora, el recipiente de los sujetapapeles. El escritorio. Ahora es que caen en cuenta de que el escritorio es una Hello Kitty recostada en posición de Buda reclinado. Las paredes de la oficina están empapeladas de Hello Kitty. El abanico de techo es de Hello Kitty. El aire que respiran es de Hello Kitty. No, en serio. Sobre el escritorio hay un ambientador de Hello Kitty. Los hombres de Maltés, que los miran por sobre el hombro con preocupación, entran embobados, mirando a todas partes, asombrados, pero tratando de controlarse. Maltés toma asiento en una de las sillitas de Hello Kitty, nervioso. ¿Para qué soy bueno?, pregunta Nolo. Necesito que me acompañes a un sitio, dice Maltés. Ajá, ¿cuándo? Ahora mismo. ¿A qué? A desarmar una cosita. Te equivocaste, yo no hago eso ya. Nadie nos va a molestar, dice Maltés, condescendiente. Error. Dice Nolo, te respetan los federales a ti. Maltés es especial y poderoso. Maltés es el nene lindo. El FBI no te tiene chequeado, aplaca Maltés. Esos muchachos te salieron en casa. Déjame a mí, replica Nolo, preocuparme por quienes me tienen chequeado o no. Yo soy yo y tú eres tú. A mí me gusta mi taller. Me gusta estar con mis hijos, con mi esposa, con mi corteja. Me gustan los gallos. No me dejan llevarme nada de eso a la cárcel. Uno de los esbirros de Maltés llama la atención de otro y le muestra un conjunto de Hello Kitty con todo y máscara que cuelga de una percha cercana. Apenas pueden aguantar la risa. Uno de ellos carraspea. Maltés se voltea y los fulmina con la mirada. Vuelve a enderezarse y encara a Nolo. Nolo, dice Maltés, por los viejos tiempos. Nolo se ríe. Es una risa sincera, no melodramática ni exagerada, y termina apenas comienza.
por los viejos, tía. Vete pa'l carajo. Te he ayudado de más. A ti y al país tuyo antes que a ti. El freezer es para los jóvenes, yo no estoy para eso ya. Es una cosita rápida, ¿no? Tú me dices cuánto quieres y que cuánto quiero. ¿Con quién puñeta tú te crees que tú estás hablando, mamatranca? Que cuánto quiero. Hazme el favor y vete y llévate a todos estos maricones de la oficina, que parece que se vaciaron un pote de perfume en la cabeza, no puedo ni respirar. Nolo se pone de pie, amenazante. Blancanieves siente la picada y reacciona dispuesto a buscar problemas. ¡Maricones!, dice. Maltés se da cuenta de que el asunto se puede ir al carajo rápidamente. Se levanta de la silla y mira a su subordinado. Blancanieves recula y hace silencio. Maltés se le queda mirando a Blancanieves por 35 segundos completos. Blancanieves intenta controlar su hiperventilación a la espera del plomazo que le quitará la vida. Los compañeros de Blancanieves se apartan de su lado para que no se les manche la ropa. Pero entonces Maltés le da la espalda y se acerca a Nolo, que sigue mirando a Blancanieves por el otro lado del escritorio. Saca del bolsillo de su camisa la revista que había guardado. Busca la página marcada y la abre y se la pone delante a Nolo sobre el escritorio. La página de la revista muestra una estatua de Hello Kitty. Es colosal y resplandeciente. Una japonesa de pie junto a la estructura da una buena idea de la escala. Nolo acaricia la página con su mano rugosa y engrasada al tiempo que libera un suspiro. 2.5 metros. Liba Maltés, su ponzoña. 8 pies más o menos. La superficie entrencadiz. No juegues conmigo, Maltés, suplica Nolo. No la venden. Esa es la estatua de la tienda Sanrio en Shinjuku. Yo lo intenté el año pasado. Maltés sabe que lo tiene entre las garras y entra de lleno. Se le acerca al oído. Nolo apenas puede contener su emoción. No te la venden a ti. Bisbisea Maltés. A ti no te la venden. Pero ya me la vendieron a mí. Viene de camino. Mentira. Se te olvida que papi era yakuza honorario, explica el bichote. ¿Te acuerdas de Hirotaka, que vivió escondido en casa un año entero? Con él venía hablando en el carro. Está hecho. Nolo se da cuenta de que Maltés le está diciendo la verdad. ¿Qué hay que hacer? Maltés, que ha estado encorvado sobre Nolo mostrándole la revista y comiéndole el coco, se endereza y manda a salir a sus hombres, que obedecen sin chistar, pero asombrados. Maltés alarga la mano para recuperar la revista, pero Nolo se lo impide, agarrándola primero. Maltés se la cede. Nolo se pone de pie y camina con Maltés hacia la puerta, lentamente. Como te dije, necesito que me desmontes un par de puertas y me expliques cómo funcionan un par de cosas. Y de ahí en adelante, yo me ocupo. ¿Es del año? No es un carro, Nolo. No es un carro. Ese es el capítulo.